a orar para dar gracias al Señor. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día tan maravilloso en el que nos estás permitiendo estar aquí como cuerpo de Cristo, dispuestos a recibir tu palabra, tu enseñanza que nos fortalece, que nos guía, que nos equipa para la guerra espiritual que tenemos todos los días, para poder cumplir con el mandamiento, con el nuevo mandamiento que has puesto en nosotros, y que nos guías por ese goteo constante por medio de tu palabra para ir cambiando actitudes para que podamos cumplir con tu deseo. Señor Padre, te pedimos por nuestras familias, tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Te pedimos que en todo instante y en todo momento, Señor, los sanes y nos restaures, y que a nosotros, Señor, nos des un espíritu de revelación para que esta palabra que vamos a recibir con gozo y con placer la podamos recibir con ese corazón dispuesto y ensanchado para ponerlo en práctica. De antemano, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas que nos ayudan a cumplir con el mandamiento que el Señor ha puesto, ese nuevo mandamiento en nosotros, de amarnos los unos a nosotros como Él nos amó y como nos sigue amando, dice. Además, vuelve a repetir que nos amemos los unos a los otros. Entonces, en ese crecimiento el Señor ha dispuesto varias enseñanzas, y ahorita llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con la del día de hoy. 13 enseñanzas que nos ayudan a ir cambiando las diferentes actitudes. La primera que vimos fue de lavar los pies los unos a los otros, confortarnos los unos a los otros, ser afectuosos los unos a los otros, dar preferencia los unos a los otros, tener ese mismo sentir los unos por los otros, aceptarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, saludar los unos a los otros, ósculo santo, esperar los unos a los otros, tener el mismo sentir los unos a los otros, servir por amor los unos a los otros. Y hace 15 días es llevar las cargas los unos a los otros. Y hoy vamos a ver una nueva enseñanza. Y esta enseñanza pues tiene que ver con todo, porque lo que está trabajando el Señor es que con esas actitudes, y con esas actitudes si realmente lo estamos haciendo o no. Entonces es importante porque hace 15 días hablábamos de las cargas, y como cuando nosotros en el mundo hemos aprendido a tomar cargas que no son de nosotros, y cargas que no bendicen, y fuimos aprendiendo de acuerdo a la enseñanza que hay cargas como la gloria del Señor, que es una carga porque también habla del yugo. Ponte mi yugo, que es, y habla de un peso que es ligero y fácil de llevar. Entonces habla de un peso, pero un peso agradable, un peso que nos va a servir, un peso que nos bendice. Pero dentro de esto, de este cargar y de este aprender, a que dice que Él tiene el cuidado de nosotros. Y nos hablaba en Mateo 11, 28, y decía: venid a mí todos los cargados, y yo os haré descansar. Entonces es importante cómo el Señor nos enseña y nos muestra que cuando tú por fuera lo quieres hacer a tu modo, lo único que haces es que te lastimas. Lo único que haces es que te hundes, que sufres, porque te fracturas por hacerlo a tu manera y no en la manera de Dios. Y cómo nos fue llevando mediante la palabra para poder, por medio de la promesa, llegar a este versículo y acudir a Él. Y dice: venid a mí. Y es promesa, y Él siempre cumple su promesa. Ahora, dentro de esto,
es importante que si nosotros hemos aprendido y hemos dado los pasos, porque el ir dando los pasos, vamos manteniéndonos firmes, firmes en la fe, firmes en el caminar, firmes en la promesa que vamos a recibir. Porque hace 15 días hablábamos de las cargas, pero hace 8 días se hablaba de la paz en medio de la tormenta. Entonces en esa paz en medio de la tormenta, cuando yo aprendo a no cargarme, a no tener el miedo, el temor, la angustia, cuando estoy obedeciendo la palabra de Dios, y que entonces me está probando y me dice, esta es la tormenta, es tu tormenta, es tu prueba, pero te he preparado, porque no cualquiera va a pasar esta tormenta, ni cualquiera quiere la tormenta, porque regularmente cuando nosotros ya hemos entregado la carga, entonces no viene el temor, porque el temor nos hace huir, el temor nos hace que metamos la cabeza, que no queremos dar el paso. Nos dice, cuando habla de la palabra, dice que cuando venía y estaba Jesús y iban en la barca, dice que venían unos vientos y en que entonces estaban los discípulos, y dice que les dio, en unas traducciones dice que les dio miedo, como si fuera un espanto. Vean lo que veían, como su cabeza, cuando no están en las cosas del Señor, les vino como un espanto. Y en ese espanto vieron que algo se movía y era Jesús el que venía, pero ellos vieron como algo y entonces les entró pavor. Y hay gente que se ha muerto del miedo, porque te queda tieso, no puede hacer absolutamente nada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no entregamos la carga, y entonces viene la prueba y viene la tormenta. Tú sientes que te vas a morir, y antes de que llegue la tormenta tú ya estás muerto desde antes, porque por tu cabeza, por tu cuerpo pasaron. Antes de llegar tú ya lo sentiste. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en esa carga y en medio de esa tormenta, nos hablaba el siervo y nos hablaba que hay paz. Entonces, en esa paz, ¿por qué viene la paz? No nada más viene así como que ahí te va la paz, y a ver, como un pez. Imagínate cuándo lo vas a pescar en una tormenta. Es como en la parte mundana querer comprar un boleto de lotería y pensar que te la vas a sacar. Así de irracional, pero a veces así piensas que lo vas a hacer. En la parte de que ojalá y a lo mejor sí. No se trata de eso, tenemos que tener una certeza. Dios habla de posibles, que todo lo imposible para Él es posible. Y algo de lo posible es como te hizo a ti y me hizo a mí. Que Él ha puesto de ese mismo sentir, pues estamos hablando de la actitud. Y una de las actitudes que vimos en las enseñanzas es tener el mismo sentir. ¿Cuál? De Cristo Jesús. Entonces, en ese mismo sentir, para que yo pueda recibir la paz, tengo que soportar. ¿Qué tengo que soportar? La embestida, la prueba, la tormenta. Entonces, en esa tormenta, como yo entrego la carga, entonces yo soporto la prueba. Entonces, en medio de la tormenta, siempre va a haber en medio de la tormenta, porque te está llevando ahí a ver cómo reaccionas. Pero si tú tienes y estás firme y no te afecta la tormenta, porque estás soportando, sabiendo que abajo de ti está la roca, está su mano poderosa, están sus cuerdas atadas a ti, entonces difícilmente te va a llevar la corriente. ¿Me explico?
Entonces, en esa parte de ahí, cuando nosotros nos mantenemos, llega la paz, llega la tranquilidad, llega el gozo. Y hablábamos en la alabanza, cuando te sientes mal, decía, cuando estás enfermo, ¿qué? Alaba. Cuando lloras, alaba. En todo lo que te pase mal, alaba. Y pareciera como que, ¿qué sucede? Sucede que estoy obedeciendo la palabra de Dios. Sucede que tengo puesta la armadura, pero la armadura pareciera que me voy a hundir. No, es todo lo contrario. Significa que Dios bendice al humilde. El humilde es el que obedece. Entonces, si yo estoy obedeciendo y me dice, esa es tu tormenta, vea la tormenta. Cualquier otro dirá, no, hombre. Pero cuando Dios te está capacitando y Él es el que te está llevando de la mano, lo único que te queda es obedecer. Porque no sabes qué va a pasar, pero sabes que lo que va a pasar es mejor que lo que tienes en este momento. Aunque tú pudieses decir, pero ahorita me siento bien y no quiero pasar por eso, porque hay incertidumbre. Pero el Señor te dice, pero con el que vas es conmigo, porque el yugo que llevas es el mío. El que te está guiando soy yo, el que va a un lado de ti. ¿Me explico? Entonces es bien maravilloso, porque en medio de la tormenta, cuando te lleva a la tormenta, hay la luz. Y en medio de esa luz, ¿qué decías tú? ¿Qué va a suceder? ¿Me voy a morir? Pues resulta que no. Resulta que es el Dios de los posibles, de lo que es imposible para todos. Recordemos cómo pasó Moisés cuando salió de Egipto y llevó a su pueblo. Es imposible todavía, pero no saben cómo explicarlo. Todavía hacen sus teorías para poder entender cómo le hizo, porque racionalmente, científicamente es imposible. ¿Cómo separar el mar? ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo le pongo algo ahí? Con la presión, la fuerza, ¿cómo? Pues es cuando tú le crees, cuando tu fe, y tú le estás creyendo a la palabra y le entregas la carga, y entonces tú soportas. Y cuando tú soportas, entonces viene la luz, viene la paz, viene el gozo. Porque estoy manteniéndome firme. Y entonces en eso, pues ¿qué viene? Viene la enseñanza del día de hoy. Y esa enseñanza pues es soportar. Qué bendición es soportar, ¿verdad? Ahora el versículo es Efesios 4:2. Ahora, en ese soportar, nosotros como discípulos estamos aprendiendo. El Señor nos ha escogido y un discípulo es el aprendiz del maestro. ¿Y quién es el maestro? Cristo Jesús. Él nos dijo que para poder tener esa actitud de amarnos los unos a los otros y poder cumplir con ese mandamiento, entonces tenía que haber una forma de vida. Por eso está cambiando la actitud. Por eso hemos hasta este día 13 actitudes que tenemos que estar trabajando en ellas. ¿Por qué? Porque necesito una forma de vida diferente a la que yo tenía antes. Antes de esto yo tenía una vida diferente. Y hoy hay una nueva vida. Y estoy aprendiendo a vivirla. Amén. Ahora, en esta nueva vida me está enseñando con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es una doctrina, una forma de vivir que me está enseñando para que yo viva. Amén. Ok, entonces, en esta forma de vida incluye ¿quién? Juan 13:14 y dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también
os améis los unos a los otros. Entonces yo tengo que ir aprendiendo que una forma de vida es amar. Ahora, esta forma de amar, esta forma de amor, entonces cambia la actitud y una conducta. Hay una actitud y hay una conducta que tengo que estar al pendiente de ella. Si es que estoy recibiendo la palabra de Dios, para poder entonces pasar las pruebas y poder soportar. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que realmente yo pueda amar. Y una de las pruebas es que yo pueda soportarnos los unos a los otros. Porque lo amo, si no, no soporto. Pero ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede amar así? A alguien que ha tenido un encuentro con Dios, que haya recibido a Cristo en su corazón. Amén. O sea que entonces es aquel que ha tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo la pastora hace un rato: si tú no lo has recibido, recíbelo. Y esto lo podemos ver como un ejemplo, cómo el Señor utiliza la palabra, y lo podemos ver en Juan 4, del 7 al 21, cuando habla de la samaritana, cuando ella llega ahí al pozo y él le pide agua. Y ¿cómo tú me pides agua? Y cómo, si ustedes leen la palabra de Dios, cómo se va llevando ese trayecto y cómo Él le va narrando la vida de ella. Cuando le dice, le habla del esposo, ¿verdad? Dice, no estoy casada. Y dice, bien dices, porque con este que vives no es tu esposo, y este es el quinto. ¿Y cómo es eso que agua de vida? Explícame eso, porque yo quiero, ¿verdad? Tiene un encuentro y entonces dice, dame de esa agua. Porque entonces, ¿qué está haciendo? Estás amando realmente, y yo quiero también. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos, entonces su Espíritu viene a nosotros, entonces nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y al amarnos, entonces nosotros podemos soportar. Podemos tener ese tipo de amor que nos habla la palabra para poderlo cumplir. Porque si no, no lo voy a poder hacer así por hacerlo yo. Porque en mí no está esa capacidad. Porque he aprendido del mundo otras actitudes. ¿O ustedes no? Por eso lo que nos lleva es dice que soportarnos los unos a los otros. Y eso significa entre los hermanos y entre los discípulos, para poderlo cumplir. Para eso entonces vámonos a Efesios 4:2. ¿Qué es lo que dice? Y vámonos a la palabra. Y dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Está hablando de amor. Necesito cumplir ese nuevo mandamiento para que entonces yo pueda amar. Si no amo y no vienen todas esas actitudes, todos esos aspectos que necesito, difícilmente voy a poder realmente amar. Va a ser difícil amar. Ahora, estamos hablando entonces de que dice que tengo que soportándonos los unos a los otros. Y es difícil. Y les voy a decir, ¿alguna vez ustedes les ha venido el pensamiento, no soporto a fulanito y a menganito? Híjole, fulano es tan difícil de soportar, no me llevo bien. Nada más en cuanto llega sutano o merengano, es más, nada más con que escuche su voz, no lo soporto. Es más, con verlo, no lo soporto. O no la soporto.
¿Sí han tenido ese tipo de pensamientos? Si dicen que no, están mintiendo. Ay, bueno, unos dicen no soporto, otros dicen otra cosa más fea, ¿verdad? Como que se lo quieren comer y dicen no lo trago. Pero sí dicen muchas cosas. Y a veces lo podríamos de repente pensar cuando uno trabaja con adolescentes. No se pueden ver ni en pintura. Es nada más con que lo veo me cae gordo, me cae gorda. Me la quiero desgreñar. Y lo puedo uno entender con los adolescentes. Y les dice, hey, tranquilo, no, ¿qué te sucede? Pero con los adultos no sucede, y eso es bueno, ¿verdad? Porque ha entrado la madurez. Pero entonces es bueno entonces que el Señor nos va llevando a cuando tú te dice, tienes que soportar. Y entonces yo en el mundo veo, dice, tienes que soportar, e irte hasta allá, va a llover y nada más llevas ese paraguas. Y vas a llegar hasta allá 20 kilómetros caminando y viene una tormenta, dices tú, no hombre, no voy. Porque tengo que soportar, ¿qué? Cosas a las personas y hay de veras que no estoy de humor. Es que hay gente que uno no soporta. Hay gente maleducada. Hay gente vulgar. Hay gente metiche. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que no se baña. Es bien cochina, bien marrana y tú le pones todo lo demás y no lo soporto, yo me voy a un lado. Lo bueno que no nos sucede a nosotros. Entonces es difícil soportar a alguien. Amén. En tu vida hay personas con las que no te llevas muy bien. Hay veces hasta en la familia habrá alguien que no se lleva muy bien. Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque está hablando el Señor de soportarnos unos a otros. Y esto soportarnos tiene que ver mucho, es bien importante porque tiene que ver con los sentimientos. O sea que tiene que ver con el alma, con la sanidad del alma. Significa que si a mí me caen, pero no los puedo soportar, significa que hay todavía áreas en mi alma que no he entregado. Que entonces mi corazón, por medio de mis sentimientos, me hacen que reaccione de cierta manera. Dice en Jeremías 17, del 9 al 10, dice que el corazón es engañoso. Y sabemos que sí, ¿verdad? A veces podemos ver a alguien, y hasta un niño, de repente una niña en la escuela, cuando uno es maestro, uno lo puede ver y dice, ay, simpático, nada más lo ves, se ve simpático, ay, el niño o la niña. Y hay veces que tú ves a un niño o una niña y no lo ves simpático. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y quizás tu corazón te engañe, y ese que tú piensas que se ve tranquilo, que se ve amable, resulta que ten cuidado. Porque es una oveja disfrazada, no al revés, ¿verdad? Un lobo disfrazado de oveja. Y entonces se confunde uno porque el corazón es engañoso. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces veamos cómo nosotros normalmente nos equivocamos porque actuamos de acuerdo a nuestros sentimientos. Alguien me cae mal, no lo soporto y yo ya digo, o alguien me dijo alguien sobre alguien y con eso tengo para no soportarlo. No sé si sea cierto, pero ya no lo soporto. Ya me cayó mal. Misógino, ¿verdad? Ya me dijeron algo, a lo mejor ni siquiera es. Pero que estamos hablando que de cómo es el corazón engañoso.
Pero aquí me habla también de la palabra, cómo Jehová escudriña y le dice, de acuerdo a tus obras. No podemos engañarlo con él. Entonces, ¿qué nos habla? Que nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, y no por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla para que nosotros podamos soportarlos. Saber, bueno, por qué reacciona de tal manera. ¿Qué debo de hacer? ¿Me explico? Soportar. No vayamos a confundir, porque estamos hablando de muchas cosas, y no vayamos a confundir entonces que soportar es lo mismo que me una a su yugo. ¿Sí me explico? Es que resulta que no lo soporto porque tiene el yugo de Dios, pero de eso no habla la palabra. Aquí habla de soportarnos. ¿Y qué significa soportar? Significa que entonces no me va a afectar. Soportar es que no me afecta su actitud, que no me afecta su acción, que no me afecta su vida, para que yo me mantenga en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? No que diga, lo voy a soportar, y como es familia, es hermano, pues entonces, pero hace cada cosa contraria y bien pecador y bien pecadora, y entonces ¿qué hago? Pues me yugo, ¿verdad? Para soportarlo. No estoy hablando de eso. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque somos desobedientes y no obedecemos la palabra. Y entonces en nosotros hay rebeldía. Dice los mandamientos, dice en Marcos 12, 30 al 31, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero cuando yo no lo pongo en primer lugar, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a dejar llevar por el corazón. Y al dejarme llevar por el corazón, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a criticar. Y voy a justificar por qué es que no lo soporto. ¿Por qué es que me afecta? ¿Sí me explico? Amén. Y dice el 31, pero hay uno segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está hablando de estos dos mandamientos bien importantes en la vida de un cristiano, y que a veces nosotros no queremos ponerlo en ese orden, sino queremos hacerle caso al corazón, y eso nos lleva a la duda. Esa duda que hace que nosotros caigamos en pecado. Lo vimos el viernes cuando hablábamos de Adán. Cómo Adán, entonces, él pecó porque desobedeció, porque lo quiso hacer de acuerdo a su corazón y no a la palabra, a la obediencia de Dios. ¿Me explico? Amén, amén, amén. Dios, Señor. Así es que entonces es bien importante que nosotros vayamos creciendo en cómo llevarnos los unos a los otros, cómo soportarnos. Porque si no lo hacemos, entonces pues va a haber cosas que nos van a afectar en nuestra familia, en nuestras relaciones. Y para eso pues necesitamos la unidad en el Espíritu. Esa unidad en el Espíritu necesitamos entonces de los versículos que vamos a ver a continuación, y que tienen que ver con Efesios, pero recordemos que Efesios 2 dice: con toda humildad, dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero le voy a agregar otros versículos para que nos ayuden a entender lo que se refiere a Efesios 4:2, que es el versículo base, y nos quede claro. Y aquí nos habla Pablo, y Pablo nos dice aquí: está hablando Pablo, preso, y está hablando en la cárcel, está aquí en la cárcel en ese momento, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tengo que guardar la unidad del Espíritu para que yo pueda realmente cumplir con ese mandamiento. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de la unidad, de completamente nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él, para poder cumplir soportándonos los unos a los otros. Si vemos otro de los versículos, para poder cumplir Efesios 4, y aquí poder llevar a esto, necesitamos deshacernos de la antigua manera de vivir. Ahora, estamos hablando de la antigua y de la nueva forma de vivir como discípulos. Entonces, en esa forma de vivir como discípulos, nos habla aquí, dice que entonces, para poder avanzar, necesito primero hacer morir. Eso es lo primero. Lo puse con negrilla, ahí dice, hay varias cosas: dejar morir, dejar todas estas cosas, y dice cuáles, y luego que no mientas. ¿Para qué? Para que yo pueda dejar esa antigua forma de vivir. Entonces necesito eso para cumplir con el nuevo mandamiento de soportarnos los unos a los otros, para que entonces tenga la nueva vida en Cristo Jesús y pueda cumplir. Y para eso voy a tener que cambiar muchas cosas de lo que normalmente hago. ¿Sí me estoy explicando? Y de eso me está hablando entonces, porque dice, os ruego que hacéis digno de vocación. Bien, me regreso. Dice aquí, digno de vocación. Amén. Vocación significa a qué te dedicas. Dice que seas digno, digno de la vocación de lo que tú estás preparado, de lo que te ha designado, de lo que te ha dado la oportunidad de. Es importante entonces que empecemos a desglosar cómo nosotros realmente nos estamos preparando con esa finalidad. Esa finalidad, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente en nosotros está viendo esa forma de vivir diferente, si soy digno de vocación, ¿realmente estoy haciendo mi trabajo de acuerdo a lo que es mi vocación? ¿A mi llamado? Porque la vocación es a lo que me dedico. Y si me estoy dedicando también a servir a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? Estoy haciendo de acuerdo, dice, digno de vocación. ¿Soy buena hija? ¿Soy buen hijo? El Señor quiere que yo sea, si soy mujer, ayuda idónea. ¿Qué estoy haciendo para hacer ayuda idónea? Y si soy hombre, realmente estoy tomando esa vocación que está pidiendo, ¿me estoy preparando para ello? Para poder ser el que da, el que trae el sustento, porque Dios me proporciona y me pone como cabeza. ¿Realmente estoy cumpliendo? ¿Quiero cumplir? ¿Realmente quiero, si soy papá, realmente quiero dar la palabra a mis hijos? ¿O no? Porque dice la palabra y es bien clara la palabra. Y a veces no nos cuestionamos sobre eso. Entonces, cuando está hablando dignos de vocación, tendré que empezarme a cuestionar eso. Porque es bien fácil por fuera ver a lo demás, pero cuando está hablando de la palabra, dice digno de vocación, con que fuiste llamados. Y a veces, pero es que yo no he sido llamado. ¿Eres hermano?
¿Eres hija? ¿Eres sierva? ¿Eres mamá? ¿Eres papá? Entonces ya fuiste llamado para servir, para la vocación. Pero dice digno, y tiene que ver importante el ser digno. Y cuando dice digno es que te hagas lo correcto. Si un policía, tú te pasas un alto y te para y te dice, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿será digno de su puesto de policía? No, ¿verdad? ¿Verdad que rápido? No es digno, ¿verdad? De lo que le digan policía, porque no cumple. Si eres esposo y con tus ojos engañas a tu esposa viendo a otra mujer con ojos de deseo, ¿eres digno de ser esposo? No. Dios, Señor, ¿en qué cosas me estoy metiendo? Si tienes hijos y no les enseñas la palabra de Dios, dice que debes de enseñarles la palabra de Dios. Dice que de día y de noche, y que también cuando andes en el camino, que todo tiempo los tienes que instruir. Y la mujer tiene que estar al pendiente de que se cumpla lo que el varón está instruyendo. Si no lo hace, ¿es digno de vocación? No. Dice la palabra que en el orden de Dios, que la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la mujer es la cabeza de los hijos, igual que el hombre, pero es la ayuda idónea. Y entonces, cuando quieren empezarse a platicar y a tener una relación, ¿por qué no se preguntan? ¿Tú estás de acuerdo en el orden de Dios, lo que habla en Corintios? ¿Tú estás de acuerdo? Y dice, la gran mayoría, obviamente que sí quiere a un siervo que sea la cabeza, ¿verdad? Pero a veces en palabra. Pero cuando se trata de los hechos, ya, ay no, ¿qué le pasa? Pero entonces aquí nos habla que digno de vocación. Él es el varón el que va a proporcionar, el que va a dar la palabra, el que va a estar ahí en las necesidades cubriéndolas. ¿O no? El que va a venir a ver si los niños realmente cumplieron, o se va a sentar a ver la televisión y no va a levantar nada. Y le va a decir, tú eres la ayuda idónea. Y la ayuda idónea va a decir, dice la palabra, que la mujer sabia edifica. Porque es la ayuda idónea. ¿Y qué hacer y qué decir, en qué momento estar apoyando? Al que está tomando, al que tiene la responsabilidad de cuidar. Lo mismo que Adán. Tiene que cuidar. Es su responsabilidad. Y su responsabilidad es dar el alimento, el amar, el cubrir, el estar ahí. Pero si no lo hace, entonces está cediendo su responsabilidad, su cuidado. Y después no quiere que la persona diga, es que está usurpando. No está usurpando, porque la cabeza de la mujer también es Cristo. Y más si el hombre no quiere, claro que no va a decir, hazte a un lado, tú no haces nada. ¿Y qué es la gran mayoría? ¿Qué es lo que hace? Soporta. Porque lo está haciendo por amor. Para que tú puedas soportar, tú lo haces con amor e intercedes. Y estás orando para que tome su lugar. Pero sí le vas a decir, porque eres la ayuda idónea, que no está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Porque cuando no es
digno de vocación, entonces ¿qué va a hacer? Dice, con sus manos destruye. ¿Sabes qué? Me quiero divorciar, tú no sirves para nada, es un marranero, ¿qué haces? Ya te dije que sé cuántas veces, y agarra, ya destruyó todo. No sé si me estoy explicando. Amén. Por eso habla, dice, digno de vocación. Ahora, se trata de servir a la edificación del cuerpo de Cristo, y entonces vienes cuando quieres, y entonces no diezmas. ¿Cómo es posible que seas ministro y que no diezmas? No puedes estar aquí entonces, aquí, sirviendo, me estoy explicando. Porque entonces tienes que estar allá como oveja, porque no puedes estar aquí. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque no eres digno de vocación a lo que fuiste llamado. O sea, no te ha quedado claro de la importancia, del privilegio. Es como decir, ay, pues no me queda de otra. No, entonces no lo hagas. Muchas veces les hemos dicho, mucha gente que ha venido aquí, oye, ¿y cómo le hago para diezmar? O sea, diezmar, ahí está la palabra, ahí dice. Pero mientras usted no lo sienta, usted realmente no esté consciente de lo que está haciendo, no lo haga. Porque lo vas a querer hacer por obligación y tiene que ser con amor. ¿Sí me explico? Y cuando tú te queda clara la palabra, por eso dice al dador alegre. Y ese dador alegre es ese siervo, es ese discípulo que ha aprendido, que no cuestiona, que obedece, que entonces enfrenta la tormenta. Y entonces le crea la palabra. Y entonces viene la luz, ¿me explico? Por eso hasta dice la palabra, probarme, y verás si no te multiplico la bendición. Y cuando nosotros ni así a veces estamos tan cerrados, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan cerrados? Porque la vida antigua, que yo no quiero dejar, y que digo que sí, y que yo ya recibí a Cristo en mi corazón, y que hubo un deseo en quererme bautizar, porque había un deseo de que ya no quiero esa vida antigua, pero no hago morir lo terrenal, lo pecaminoso. Y ahí dice, hacer morir pues lo terrenal. Y dice, ¿y qué es eso? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias e idolatría. Y luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios, y dice, ¿por qué? Porque es bueno que dejes esa vida, porque hoy tú ya tienes una nueva vida. Si realmente quieres avanzar y tener una nueva mentalidad, si realmente quieres cambiar de actitud y no tener esas cargas que tú tenías antes y que las abrazabas, y que hoy el Señor te está enseñando a cambiar y modificar, tienes que dejar esa vida terrenal. Porque entonces dice aquí, la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Ay Dios. Los hijos de desobediencia, dice ahí. O sea, los hijos tercos, los orgullosos. Porque los orgullosos, hemos hablado cuando hablamos del espíritu de Leviatán, y hablamos de muchísimas actitudes que nos van a llevar a la desobediencia. Entonces dice desobediencia, en las cuales también anduviste en otro tiempo. Nos está hablando, pero tú no. Eso es solo lo que andamos en la vida terrenal los demás, ¿verdad? Pero tú y yo que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice, en algún tiempo, los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, ¿verdad? Entonces ya no vivimos. Estamos conscientes que tengo que morir a eso, ya. Que ya no traerlos, no alimentarlos. Pero ya no lo hago yo. Pero ahora dejar, dice, pero ya pues, ahora dejar ¿qué? También vosotros todas esas cosas que dices que no has dejado, que ya las dejaste. Y que anduviste, ahora déjalas. No nada más lo digas, hazlo. ¿Y qué es eso? Dice aquí,
La ira, sí, ya no dices que es fornicación, pero te sigues airando, te sigues enojando, hay malicia. Ay, Dios, otra vez. Es que la apachurro el botón diferente. La malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y lo bueno que no salen, ¿verdad? Es que yo no soporto a ese. Lo bueno que no salen palabras deshonestas de nosotros, sino pura bendición, ¿verdad? Y luego dice aquí. ¿Qué dice aquí? No mintáis unos a otros. Y eso se refiere cuando el pastor o la pastora te pregunta: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo vas? Y nosotros decimos: bien, hay una cosita, pero realmente bien, así estamos bien en el Señor, ¿verdad? Y sabemos que no has cambiado. Y luego entonces dice aquí: no mientas los unos a los otros. O sea, no le estés mintiendo, porque sabe que estás navegando y que no vienes, que lo quieres hacer a tu manera, quieres seguir cargando tus cosas y quieres soportarlo a tu manera. Hoy el Señor nos está mostrando qué se requiere, qué significa soportar, no la manera del mundo. ¿Ok? Pero para eso dice aquí, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya no lo digas, hazlo, no mientas, dilo, ya lo dejé. Nada más me ha ido poquito. No lo has dejado, hombre. Le has bajado el volumen y te fijas con quién ahora. Ahora tienes más cuidado que antes. Se me sale una palabrita, pero ya no como antes. Antes, no, hombre, maldecía. Hoy nada más algunas cositas se me salen. Sigues igual. Pero ¿qué dice aquí? Revestíos. Necesito vestirme de forma diferente. Dice: revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tengo que cambiar de vestidura. Dios no me quiere con ese tipo de vestidura. ¿Cómo no? Si me cambio lo demás, hasta las quemé. Qué mentirosos somos. Dice: no nos mintáis a los unos a los otros. La tienes guardada. ¿Qué tal si cambia de moda después? Así pareciera uno, porque está hablando de lo interior, de esa vestidura. Pero aún así de repente la tenemos guardada. ¿Qué tal si vienen otros tiempos? Y Dios quiere que esto, dice, por eso dice, se va renovando. Pero dice: a la imagen del que tú recibiste. Esa es la imagen que estamos buscando. Esa es la nueva mentalidad para poder cambiar de actitud. Si no, no voy a poder avanzar. Por eso dice aquí: revestidos de aquel que creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno es que yo recibo la palabra y la vivo. Amén. Ese es el conocimiento pleno, que recibo la palabra y la hago rema, la pongo en acción, cambio de actitud, me arrepiento. Amén. Y dice aquí: y no importa quién seas ni qué hayas hecho, yo te he perdonado si tú te has arrepentido, porque necesitas el arrepentimiento para dejar tu vida antigua, y para eso necesitas acercarte a Dios. Y en eso mientes cuando dices: ya lo hice. Entonces, ¿por qué no has cambiado? Amén. Me regreso. A ver si es esta. Sí. Dignos de vocación. Dignos de vocación, dice. Y luego, ¿qué más dice? Con toda humildad. Dios, Señor, esa está buenísima, ¿verdad? Amén. Con toda humildad. Ahora, déjenme ver aquí, hablando de soportar antes de pasar a la humildad. Dice que soportar viene de la palabra griega anekomai,
que es del numeral G430, pero a la vez viene de esta raíz de anejomai, que en otra traducción, y esto es una palabra compuesta, pero a la vez significa sostener arriba en contra de una cosa, soportar. O sea, sostener, soportar una cosa. Ustedes han hecho de esos ejercicios que le llaman plank, como lagartija, y que te sostengas como tabla. La plancha, le llaman la plancha. ¿Lo han hecho? Y luego nos dicen, a ver, haz la plancha. Y unos ponen las manos así o los codos y te tienes que sostener derechito, que no te cuelgues o te pongas hacia arriba, te mantengas derecho como tabla, por eso, o la plancha. Y entonces le dicen, a ver, vamos a poner tiempo. Y ahí están poniendo, a ver, ay, bien fácil, 30 segundos, pero usted que te van contando los 20, 21, 22, y tú ya sientes que te está temblando y que no, ya estás ahí, ya faltan 5 segundos, son 30 segundos, 5 segundos, por fin, ok, ahora descansen, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, levántense otra vez, ahora van a soportar 40 segundos y no, hombre, ya están temblando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Están soportando la posición, ¿sí o no? Amén. Conforme vas avanzando y lo vas haciendo más seguido, ¿qué sucede? Soportas más tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Bueno, pues lo mismo sucede con la palabra de Dios cuando nosotros estamos aprendiendo a soportar la actitud del otro, del enfermo, del hermano, del tío, del papá, del hijo, del nieto. Cuando tú estás soportando su actitud, su forma de vivir, y a ti no te cambia, tú te mantienes firme. Entonces, ¿qué estás haciendo? Soportando hacia arriba, dice aquí. Estás soportando. ¿Se han fijado que hablamos de la alabanza y dice, levanta los brazos? Amén. Y recibe en adoración. Levanta tus brazos y adora a Dios. ¿Se acuerdan cuando la palabra hablaba de Moisés, cuando dice que se le bajaban los brazos y entonces se empezaban a perder? Amén. Y como los siervos, 2 de los siervos, uno de cada brazo, le levantaron los brazos. ¿Sí se acuerdan? Amén, amén. Vean cómo Moisés tenía que soportar. Ustedes han tratado de mantener un buen tiempo los brazos levantados a cierta posición, Amén. y de repente, ¿qué les pasa? Cuando menos piensan ya están así. ¿No se han fijado? Levantan los brazos, gloria a Dios, bendito Dios, no te están así. Sin querer ya están así, ya no soportaron el peso. Entonces sí es importante el soportarlo. Por eso el soportarlo los unos a los otros es que entonces tú ayudes. ¿Cómo es que ellos fueron y le ayudaron a levantar? Pero también ellos están soportando. No están cargando su carga, la de él. Le están ayudando a soportar. Ahí lo hicieron físicamente, pero a veces nosotros hay que hacerlo espiritualmente. Amén, amén. No sé si me estoy explicando. Amén, aleluya. Ok. Bien. Entonces, esta palabra que dije que estaba dividida en 2 raíces, que significa ana, hacia arriba, y ecomaí, tener, sostener. Entonces el sostener significa padecer, soportar, sufrir, tolerar. Porque cuando tú estás soportando, dime si no estás en la plancha y estás, los bracitos se te mueven y estás ahí soportando y todo, pero no te hace que te cambies y dices, ay, no, yo ya no me voy, eso a mí no me gusta. O haces eso. No, ¿verdad? Ahí estás pensando, y ya pagué el mes, me tengo que aguantar, y entonces esto me sirve, y voy a salir porque me voy a... Lo que pasa es que ahorita no tengo la condición, ¿no? ¿No estás soportando ahí? ¿Sí o no? Y ya llegó un momento que pasaron los 3, 4 días y dices tú, uy, no, ya se me hace fácil.
Ya como quiera que ya aguanto más. Me acuerdo que no aguantaba nada, y ahora ya me llegó el minuto. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Pareciera como que estás sufriendo, pero no, te estás fortaleciendo. Amén. Ay, Señor. Ahora, es importante pues que entonces sigamos avanzando en la palabra de Dios, porque el poder soportar, necesito entonces mantenerme firme, sin las faltas que el otro me mueva, que yo cambie la actitud. Es importante porque entonces no voy a dejar que el corazón tome el control, los sentimientos, sino lo que haga no me va a mover de la actitud que estoy aprendiendo nueva para poder cumplir con el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Porque ¿qué es lo que sucede si yo no me mantengo en esa parte de soportarlo? ¿En qué va a ser? Voy a reaccionar ante las debilidades de los demás, porque tiene su problema. Si digo, es su problema, y entonces ¿por qué tú te estás enojando? ¿Por qué tú te molestas por la actitud del otro? ¿Por qué te molestas? Porque entonces estoy reaccionando ante la debilidad del otro y estoy cargando la carga de él. Y entonces digo, traigo la carga de él y ya no la soporto. Pero ¿quién te dijo que te la cargaras? ¿Quién te dijo? Si tú tienes tu afán, que es el que estás trabajando en él, para no reaccionar como le hacías antes, como lo hacías antes en la vieja naturaleza, y hoy quieres en la nueva naturaleza reaccionar de otra manera, que es como nos va a enseñar el Señor. Amén. Ahora, en esa nueva naturaleza estamos aprendiendo, y es importante porque estoy aprendiendo a ir avanzando, y en ese avanzar es importante porque me tengo que soportando los unos a los otros. Déjenme ver aquí, porque se me hace que ya me brinqué. Dije que aquí, me gusta aquí. Porque es importante el soportar, miren, es bien importante el soportar. Esa es la plancha. Claro que ahí sí está bien exagerado el asunto, ¿verdad? Que no voy a aguantar y pues sí me voy a caer. Bueno, es un decir que estás en la plancha soportando ahí mantenerte. Pero a veces pareciera así de exagerado. El soportar, el que yo no caiga. El que yo no caiga en reaccionar de acuerdo a la debilidad, porque puedo reaccionar a la debilidad del otro y entonces caer en mi sentimiento y retroceder. Pero para esto es bien importante un paso que tengo que hacer. ¿Y cuál es ese paso? Perdonar. Si no perdono, no va a ser fácil soportar. Porque para poderlo soportar necesito entregar esas cargas, esas áreas del alma. Y son cosas que tengo que ir aprendiendo con actitudes que van a ser las destrezas de poder cambiar la nueva mentalidad y poder soportar en amor. ¿Cómo es que un matrimonio, dice, cómo es posible que están en los tiempos, dice, empiezan al inicio y están en el tiempo de la adaptación? Y en ese tiempo de la adaptación, ¿qué es lo que hacen? Se soportan. Pero estamos hablando en el soportar del Señor. Que entonces le digo, por favor, no dejes eso tirado ahí, pero no me afecta ni me enoja. Ayúdame con eso, no lo dejes ahí tirado. Mira, ahí está el cesto de la ropa, para que lo lleves allá.
Y el otro, ah, sí, listo, y lo lleva. Está en la parte de soportar del crecimiento. Pero cuando no hay amor, entonces se enoja. O sea, no lo perdona o no lo perdona. Ya te dije con marranero y ve, tíralo allá. Y entonces es un pleitazo. Y apenas están ahí, pero resulta que desde el noviazgo ya se peleaban. Pero ¿qué hicieron? Se casaron. ¿Por qué? Porque dejaron que la vocación, que la parte del corazón fuera más allá que lo que está hablando el Señor, y quisieron cargar la carga uno o el otro. Yo lo voy a cambiar, ella va a cambiar, él va a cambiar, ya me prometió. Pero hasta el contrato cuando se casan, ahí dice, estas son las responsabilidades, y te lo leen. Y tú hasta las firmas. Y cuando vas y lo haces, la parte religiosa, dicen que son los votos, pero son tu responsabilidad. Aparte de lo que ya dice la palabra, de acuerdo al orden, ¿qué es lo que te corresponde hacer a ti? Pero aunque te digan, tú lo único que haces es firmas y listo, vámonos a la pachanga, y es todo. Pero ahí está. Y hay testigos. Y hasta entregaste un anillo que dice, este es el pacto donde no se rompe y está en un círculo, donde siempre se va a unir y no se va a perder. Amén. Pero, sí, ¿cómo es que voy a soportar? Perdonando. ¿Y cómo es que perdonas? Porque amas. Y porque así dice la palabra. Así es que perdonar es indispensable para relacionarnos bien con los otros. ¿De verdad te cae mal aquel? ¿Sabes por qué te cae mal? Porque no lo has perdonado. Es que aquel una vez me hizo, una vez dijo y no cumplió. Y tú, cada que ves, se te duele el estomaguito y entonces estás soportando. ¿Pero por qué? Y no te puedes relacionar porque no has amado, porque no has perdonado. Y el perdonar es indispensable para poder soportar, para tener una buena relación. No sé si me estoy explicando. Porque entonces no te va a afectar. Te afecta porque no has perdonado y cada que lo ves se te retuerce. Pero luego dices, pero igualito siente él o ella. No la puedo ver en pintura cada que la veo. Nada más cada que abre la boca y dice, ¿qué empiezo yo? Pero yo sé que también igualito. ¿Sí me estoy explicando? Significa que si hay una queja contra el hermano o la hermana, tenemos que buscar poder perdonar. Entonces, para poder soportarlo, tengo que perdonar. ¿Qué significa perdonar? Significa conceder al ofensor el favor. No. Hay quienes de verdad se amargan tanto por no perdonar. Una vez vino un hermano aquí y nos visitó y hablábamos del perdón. Y había una persona que le había hecho el mal a su nieta. Y le hablamos del perdón, que debe de perdonar porque así dice la palabra. Y dijo, pues yo no lo voy a perdonar. Pues la siguiente semana ya no vino. Se quedó en su amargura de no perdonar, porque eso no lo podía. ¿Cómo era posible que él no estuvo ahí? Y eso no se lo iba a perdonar a esa persona y a él por no haber estado. ¿Me explico? ¿Cómo entonces va a poder soportar y estar en tranquilidad si él está tomando el soportar como lo hacíamos en el mundo antes? O sea que entonces es conceder al ofensor el favor que no merece y no tenerlo como culpable. Y es algo que tengo que decir, ok, le voy a dar el favor, lo perdono y ya no es culpable. Pero a veces eso es la carga que quiero mantener.
Y nos duele. ¿Y sabes por qué te duele? Por el orgullo. O sea, ¿qué tengo que hacer para perdonar? Absorberlo de la culpabilidad. Ok, está bien, me lo hiciste, te perdono. Ya, lo olvidé. Así dice el Señor. ¿Cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7. O sea que tengo que seguir. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, desde que empezó su ministerio, fue atacado todo el tiempo. Todo el mundo habló de él. Todos lo atacaron. Todos. Miles. Y a veces nosotros con 5 o 10 estamos amargados. Nos andamos cargando y soportando cargas que no nos corresponden. Amén. Y aquí tendríamos que preguntarnos, pues, entonces, ¿por qué nos ofendemos y nos molestamos tantas veces por cositas que no tienen mucha importancia? Esa es la parte donde yo me tengo que te preguntar, ¿por qué lo hago? ¿Qué sucede? ¿A qué se debe eso? Pero a veces esas pequeñas cositas, se convierten en cosas de mucha importancia, que llegan a ser tan grandes que separan a uno del otro, si lo permitimos. Hay personas, matrimonios que se han divorciado porque el esposo o la esposa dejan la pasta ahí ahí cuando se lava los dientes y no la cierran, o dejan ahí escupido y no le echa agua y ahí lo dejó. Pequeñas cositas que no tienen mucha importancia se vuelven grandes cosotas que hacen que se separen unos de otros. ¿Sí qué? Si yo lo permito. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí han notado? ¿Sí les han platicado de cosas así? Es que ya no aguantaba, ya le había dicho, ya no aguantaba, de veras que ya. Y al principio eran pequeñas cositas. Por eso es importante el comunicarnos. Es importante el lugar, la posición de cada uno. El escuchar, el respetar, para que pueda fluir. Dice la palabra que debemos soportarnos y perdonarnos, así dice la Biblia. Ahorita vimos el versículo donde dice soportarnos, pero también dice perdonarnos unos a otros. Ahí dice la Biblia. Así es que yo como discípulo, como hijo de Dios, es mi deber. Y la única manera de poder tener una buena relación. Y a veces, ¿cómo es que busco a alguien, un hombre dedicado a Dios, y no hago lo que me corresponde? O una mujer, quiero una mujer entregada a Dios y no hago lo que me corresponde. Entonces, ¿cómo voy a tener una buena relación si no hago? Si hago cosas indebidas, si no me ministro, porque obviamente la vieja naturaleza era la que no me deja avanzar. Tengo que revestirme con la nueva naturaleza y dejar todo eso, porque eso va a ser el obstáculo de poder tener buenas relaciones. Qué rápido se pasó el tiempo. Ay, déjenme ver ahí a ver qué parece. No, ahí está. Así es que es importante cómo tenemos que ir cumpliendo con todo lo que el Señor nos marca para poder alcanzar esas buenas relaciones. Así es que la Biblia me pone el peso de la responsabilidad a mí.
¿quién es el que tiene la responsabilidad? Yo. Tú eres el que tiene la responsabilidad de perdonar. Tú eres el que decides si lo que el otro dijo e hizo te ofende o no. Te quedó un poquito ajustado el vestido. ¿Me voy a ofender? Me dijo gorda. Ya, ¿por qué me dijiste gorda? No te dije eso. Ya a lo mejor no va a querer ni cómo componer, porque cada que vuelve a decir otra cosa más se hunde. Porque lo que dijo el otro, tú vas a decidir si te ofende o no te ofende. Ay, sí, me queda medio ajustado, sí es cierto. Ah, no, ya ves, te dije. Ya había subido 15 kilos. Yo no dije eso, ¿cómo no? Ya hasta casi me estás diciendo diabeto. Ya casi me vas a decir que ando rodando por aquí. Y tú dices, ¿cuándo dije eso? Pequeñas cositas que se convierten en cosas grandotas, pero que yo soy el que estoy dando el poder de ofenderme o no. O sea que la responsabilidad es mía. No es del otro, es mía. Yo soy el que estoy decidiendo enojarme, molestándome. ¿Sí me explico? A veces dices cualquier cosa y como si nada, y a veces dices cualquier cosa insignificante y ya salió, es pleito. Y no importa cómo le hagas, no haya de qué haya hacer porque casi divorcio. ¿Sí me explico? Y vas y dices, oye, pero es que, andabas de chismoso, de mitotero, y olvídate. ¿Sí me explico? Lo que hizo el otro, tú decides si te afecta o no te afecta. La responsabilidad es mía. Dios nos muestra y nos ha dado, dijimos 13 cosas. Dijimos que son 13 cosas que nos da el Señor. Y esos 13 aspectos que estamos cambiando es el que nos ayuda para podernos relacionar debidamente, para poder cumplir con el nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y esos son 13 hasta el día de hoy, que son, si los podemos ver de esa manera, son dones que nos ayudan al cuerpo de Cristo. Primeramente a nosotros y después al cuerpo de Cristo. Porque recordemos que esto no significa que estemos aislados, sino por el contrario, tener el armamento de poder avanzar, de poder crecer, que realmente nosotros podamos ser utensilios dignos para poder realmente cubrir de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces necesitamos con toda, dice la palabra, con toda humildad. Entonces necesitamos con toda humildad. ¿Qué necesitamos? Dice, para que tengas humildad tiene que estar libre de orgullo. Amén. Fíjense bien, ¿eh? Para que tú puedas tener humildad tienes que estar libre de orgullo. Para que tengas esa humildad, para que se pueda dar la mansedumbre, para que puedas tener realmente ser modesto, tenga bondad, para que puedas amar. Si tú tienes algún rasgo de orgullo, la humildad no se va a dar. Y dice, toda la humildad, no nada más como que es con ciertas personas o ciertas cosas. Déjenme buscar aquí. Me acuerdo que en una de las enseñanzas vimos algunas características. Déjenme ver si las tengo por aquí. Si por aquí las tengo, déjenme ver si las... Dios, ¿dónde está?
No. Bueno, hablábamos de varias características. Aquí están algunas de esas características. Si tengo un rasgo de esos, de orgullo, no va a haber humildad. Entonces recordemos, cuando vimos el espíritu de Leviatán, vimos las características del orgullo. Y había una que es la rebeldía, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el ultrajar, el ser abominable, autosuficiente, perfeccionista, egoísta, competitivo, rencoroso, voluntarioso, incrédulo, independiente, contencioso, jactancioso, terco, dureza de cerviz, dureza de corazón, necedad, desobediencia, pereza, exaltándose, criticar, alardear, presumir, maldecir, enojo, ira, idolatría, amargura, mentir, odio, manipulación, intimidación, celos, el presumir que sabes para justificarte, argumentar, discordia, obstinación, inseguridad, inferioridad, hipocresía, reconocimiento. Si a una de esas tenemos, no tenemos humildad. Mire, les mostré muchas porque y luego de repente nosotros tendemos a, si hay algún rasgo de orgullo, no hay humildad. Por eso, un rasgo de orgullo, obvio que entonces me es difícil someterme. Me es difícil poder realmente cumplir con las actitudes para cumplir el nuevo mandamiento. Porque hay un rasgo o muchos rasgos de orgullo y que no he querido trabajar en ellos, porque todos los que les nombré, todos los vimos. O sea, esto que les nombré, ya lo vimos, cada uno de ellos. Y también acuérdense que vimos que en los últimos tiempos y había 18 rasgos que tienen que ver con las obras de la carne, que tienen que ver con la vieja naturaleza, y que si entonces hay algo de eso, tiene que haber orgullo, porque el que haya rasgos de esos aspectos de la carne es orgullo, porque entonces no puedo avanzar. Y Dios habla, es bien hermoso en la palabra, porque habla en la palabra y dice que Él estableció este carácter de que seamos humildes. Es algo que lo distingue a Él. Es algo, por eso dice, ponerte mi yugo. Y hablamos de la carga, que es fácil y ligero de llevar. Pero también te habla, aprender de mí. Que habla, y lo vamos a ver más adelante, que habla de mansedumbre. Habla de ese dominio, de cómo reaccionar. Pero también dice humilde de corazón. Y nos habla que aprendamos de Él. Por eso estamos tratando, Él nos va a ir mostrando cómo cambiar de actitud, para que entonces no haya rasgos de orgullo en nosotros. Porque el orgullo, ¿qué hace el orgullo? Dice que el orgullo me separa y me aleja de mis hermanos. El orgullo busca para sí mismo todas las cosas sin tomar en cuenta al otro. El orgullo no me va a permitir restablecer relaciones bien y profundas de acuerdo al Señor con los demás. Siempre va a haber algo. No me da confianza. Siempre hay eso, y es por el orgullo, por las cosas que todavía no entrego. El orgullo no soporta. El orgullo no soporta al otro. Entonces es por el orgullo. Veamos cómo nos lleva, porque no hay ese rasgo que está ahí. El orgullo no perdona. Es difícil perdonar. Es el orgullo. ¿Qué es lo que te lleva? La falta de humildad. Amén. Y nos vamos a quedar hasta ahí. Yo creo que va a ser soportarnos parte 1. Y vamos a continuar la próxima semana en la parte 2. Y tal vez nos vayamos a la parte 3, así como voy viendo. Porque avancé muy poquito. Pero bendito Dios, en enseñanza,
en su presencia, en que eso poquito es muchísimo, porque lo recibimos con gozo y con placer. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre maravilloso, por esta enseñanza, por esta introducción, a soportarnos los unos a los otros y no como pensábamos y como en la carne lo hemos hecho, sino con esa guía de irnos mostrando paso a paso para poderlo dejar, para poder perdonar, para poder quitar el orgullo y poder ser humildes, para que realmente dentro de ser dignos de la vocación, dignos de esa vestidura que tú nos has puesto, Señor. Así es que gracias, bendito Señor, porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra, Señor, en todo instante y en todo momento nos habla de que estemos vestidos, porque hemos sido escogidos, hemos sido apartados. Tú, Señor, con tu inmensa misericordia estás tratando con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Padre maravilloso, porque sé que irás hasta lo más profundo y les mostrarás a los hermanos y las hermanas si hay algún rasgo de orgullo, para que puedan entregártelo, para que busquen de tu presencia, para que puedan crecer y ser realmente humildes de corazón y puedan avanzar en las actitudes, Señor, que tú quieres que ellos modifiquen y cambien. Gracias te doy por esta palabra tan maravillosa que has traído, Señor, a esta ciudad de refugio. Gracias por todo aquel que está escuchando esta palabra, porque sé que es de bendición para sus vidas, igual que es para la de nosotros. Gracias te doy por sus vidas y por la vida de los siervos. Te lo pido, Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito.